Continuamos con el tema de funciones. Ya en el video anterior hablamos acerca de las relaciones y cuando una relación representa una función. También hemos visto cómo hacer para determinar si una relación entre conjuntos es o no una función de dos maneras diferentes. También lo hemos visto en forma de una gráfica, cuando una gráfica representa en sí una función. También hablamos de el dominio y de las varias formas de denominar a los conjuntos, el primer y el segundo conjuntos, respectivamente los conjuntos de los antecedentes y los consecuentes. Ahora vamos a hablar de los elementos de estos conjuntos. Cuando el elemento del primer conjunto se puede denominar un dominio, es decir, cuando la relación es una función, entonces los elementos del primer conjunto se denominan variables independientes. Y al conjunto se le denomina, como ya lo dijimos en la clase pasada, como dominio. En tanto que los elementos del segundo conjunto, del conjunto de los consecuentes, cuando la relación representa una función, este conjunto se llama imagen y sus elementos se denominan variable dependiente. Y ahora, dado que en la práctica solemos confundir qué es cómo determinar el nombre del dominio, de los conjuntos que forman el dominio o de los conjuntos que forman la variable, ¿cómo vamos a denominar, cómo le vamos a hacer, cómo se puede hacer para determinar cuál es la variable y cuál es el conjunto? Bueno, vamos a decir que la naturaleza de las mediciones son las variables. La naturaleza de las mediciones son las variables. Así, por ejemplo, si nosotros habláramos de el dinero en un conjunto, su naturaleza, es decir, el dinero, es la variable. La variable es el dinero. En tanto que las unidades en las cuales se mide esta variable y los posibles valores de estas, ya sean puntos o intervalos, serán los dominios o imagen. Así, por ejemplo, si en una función, en una relación, estamos llamando al dinero, por ejemplo, lo medimos en euros, entonces los euros serán el dominio o la imagen, dependiendo de en qué eje lo estemos graficando. O si lo estamos trabajando en pesos o en dólares, esta será el dominio, es decir, la variable será el dinero y el dominio serán los euros, pesos o dólares. Así, por ejemplo, si mi variable fuera el tiempo, entonces el tiempo diríamos que el tiempo es la variable. Pero el tiempo se puede medir en segundos, días, años, millones de años, etcétera, meses, semanas, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de proceso. Pues estos segundos, días, meses, años son el dominio o la imagen. Entonces, para resumir, la naturaleza de las mediciones es la variable y las unidades en las que se mide serán los conjuntos, es decir, dominio, imagen o codominio. Ahora vamos a determinar la forma para identificar el dominio o la imagen en el método gráfico y en el método analítico. Después lo haremos con las funciones especiales. En el método gráfico, bueno, veamos una presentación en GeoGebra. Aquí está. En el método gráfico, nosotros podemos identificar el dominio. El dominio siempre se lee en el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal o el eje de las X, como deseen identificarlo.
y se lee siempre de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros recorremos la función, bueno, desde menos infinito, el dominio será representado por el rastro que deja esta función sobre el eje de las abscisas, es decir, en la figura, el rastro en rojo. Podemos ver que en este caso son todos los valores reales, de menos infinito hasta infinito. No se considere, por ejemplo, aquellos saltos que se parece que da, son por cuestiones prácticas del problema, no son porque el dominio no los tome en cuenta, sí, son por cuestiones prácticas. Este será la imagen, el dominio, perdón, el rastro en rojo, de menos infinito a infinito para esta función. En tanto que el rastro en verde es la imagen. Observe que a partir de un punto determinado, desde este punto, que no lo puedo identificar aquí exactamente, desde este punto en adelante, está hacia arriba es la imagen. La imagen también la vamos a leer en las funciones realvaluadas en el eje de las ordenadas, en este caso en el eje de las y, y siempre de abajo hacia arriba. En este caso será desde este punto por determinar hasta el infinito. Bueno, cambiemos la función, por ejemplo, usemos otra función. Esta función, usémosla en mi gráfica. Esta función. Y ahora veamos su dominio. Veamos también, vayamos otra vez a nuestra presentación. Vamos a esperar que venga desde la izquierda. En este caso también será de menos infinito el dominio hasta infinito. En tanto que la imagen, que son los valores que toma el eje de las ordenadas, también va a ser menos infinito, de menos infinito a infinito. Aquí en este momento se va a empezar a graficar. Recordemos nosotros lo que dijimos hace rato, que los intervalos que parece que no dibuja el programa son por cuestiones prácticas, no tanto porque no los tome. Así vamos a determinar nosotros el dominio y la imagen, ¿sí? La sombra que va dejando la función a medida que va recorriendo el dominio. Usemos otra función, por ejemplo esta. Usémosla aquí. Y una vez más, veamos el dominio. Aquí está, el dominio ahora va a ser
Desde cero, claro, para determinar que el cero no está considerado, tendríamos que hacerlo analíticamente, gráficamente, parece que es desde el cero hasta el infinito. Lo mismo para el eje, para la imagen, sería desde menos infinito hasta infinito. Podríamos recorrer nuestro... Sí, nada más que rápidamente, por cuestiones técnicas y prácticas del programa, no se puede visualizar. Pero claro, esto va hasta infinito, nada más que no voy a poder alcanzar. O bien, esta otra, otra función más, en donde nosotros vamos a observar primeramente que a pesar de que yo sé que esta función tiene un hueco, dado que los programas que modelan por computadora utilizan variable discreta, nunca lo voy a poder observar. O sea, un punto en el cual no aparece, por más que le dé yo a mi programa, por más que le dé un zoom, nunca voy a poder ver ese hueco, tampoco voy a poder ver las asíntotas, aparentemente son intervalos totalmente considerados, pero no. Hay puntos e intervalos que no están considerados a veces en el dominio. Aquí no se puede ver, hay un hueco en el x igual a 2, pero no se puede ver ni nunca una computadora ni una calculadora lo podrá. Así que aquí no se puede ver que el dominio, gráficamente no se puede ver que el dominio es de menos infinito hasta el 2, unión del 2 al infinito. Eso solamente lo podemos hacer nosotros de manera analítica. Así que, continuando con nuestra... Así que vamos a ver ahora el método analítico con nuestra presentación. El dominio máximo queda determinado por las condiciones analíticas de la función. Recordemos que para funciones reales no se consideran las divisiones entre cero ni las raíces pares de números negativos. Tampoco algunas funciones especiales, por ejemplo, como en el caso del logaritmo natural, no existen para los números negativos. Estos dos últimos, es decir, las raíces pares de números negativos y los logaritmos de números negativos, se pueden encontrar o están definidas para otro tipo de funciones, no para las funciones reales. En tanto que la primera, las divisiones entre cero, no existe ningún campo en el cual, ningún tipo de funciones en el cual esté definido. En tanto, el dominio restringido, pues depende de la posibilidad técnica o práctica del contexto del modelo. Así que ese viene determinado por el modelador, ¿sí? Y no tanto por las matemáticas o las ecuaciones. Pero recordemos, el dominio restringido siempre es un subconjunto de los reales, ¿sí? O más bien dicho, el dominio restringido siempre es un subconjunto del dominio máximo. Ejemplo, determine el dominio analítico de las siguientes funciones. Supongamos que tuviéramos esta función, 12 más r
menos r cuadrada sobre r cúbica más 2r cuadrada. ¿Cuál es su dominio? Bueno, vamos a trabajar con él. Entonces, factorizando, me queda 4 menos r por 3 más r sobre r cuadrada, que multiplica al binomio de r más 3. Seguimos. Entonces vemos que el r más 3 está en ambos lados. Esto representa un hueco. Por lo tanto, este lo podemos cancelar, pero recordemos que estamos cancelando un cero de la función, ya que en este punto la función vale 0. En r igual a menos 3 la función vale 0, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. O al menos cuando lo cancelemos hay que recordarlo. Y seguimos, entonces nuestra ecuación quedaría así. Así que para escribir nuestra condición de existencia tenemos que recordar el 0 que hemos eliminado, que es el r distinto de menos 3, que fue el menos 3, y el r igual a 0, que es el que perduró, el 0 que perduró de la indeterminación que perduró al final de la ecuación. Así que la condición de existencia es que r sean todos los reales excepto este par de números. Esto lo podemos escribir como dominio. El dominio de f son todos los x que pertenecen a r, tales que x no sea ni menos 3 ni 0. También podemos escribir que el dominio de la función f de x son todos los reales menos un par de puntos. Recuérdese que los puntos en matemáticas se escriben con corchetes, ¿sí? En tanto que los intervalos se escriben con paréntesis o con llaves o con corchetes. Así que en el caso de los puntos son con llaves y en el caso de los intervalos sería paréntesis o corchetes. Así que el dominio también lo podremos escribir de la siguiente manera: menos infinito hasta 0, teniendo cuidado que no se puede tocar el 0, por lo tanto es un intervalo abierto, unión de 0 a menos 3, intervalo abierto, unión de menos 3 a infinito. Sí. O bien podemos escribir este dominio con palabras. Vamos a determinar el dominio analítico de otro tipo de funciones, las raíces pares, x cuadrada más x menos 6. Dado que las funciones real valuadas no se consideran las raíces pares de radicandos negativos, entonces el radicando debe ser positivo, es decir, x cuadrada más x menos 6 debe ser mayor o igual a 0. Podemos factorizarlo y me queda que x más 3 por x menos 2 es mayor o igual a 0. Y esta condición se cumple siempre y cuando ambos sean o positivos o ambos sean negativos. Ambos serán positivos si se cumple que x más 3 es negativo. Y ambos serán negativos si ambos serán negativos si x más 3 es menor o igual a 0, y ambos serán positivos si x menos 2 es mayor o igual a 0. Por lo tanto, en la otra región, es decir, de menos 3 hasta más 2, en ese intervalo el valor de la multiplicación es negativa, entonces ese intervalo no se toma. Bueno, ya lo veremos enseguida. Por lo tanto, x es menor o igual a menos 3 o x es mayor o igual a 2. Lo podemos escribir como dominio. El dominio de la función son todos los x que pertenecen a los reales, tales que o x es menor que menos 3 o bien x es mayor o igual a 2. También lo podemos escribir de la siguiente manera: el dominio de la función es r menos el intervalo, como decíamos hace rato, desde menos 3, intervalo abierto de menos 3 a 2. También lo podemos escribir de la siguiente manera, en forma de intervalos: menos infinito hasta menos 3, se puede incluir el 3 porque sí existe la raíz de 0, unión desde el 2 hasta el infinito. O también lo podemos escribir con palabras. Tipos de funciones. Tenemos varios tipos de funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, funciones inversas. Bueno, primero hablemos de la igualdad de funciones. Dos funciones son iguales entre sí, no nada más cuando están escritos con una misma ecuación,
sino que debemos estar seguros de que sus dominios son iguales y que sus imágenes son iguales. Ahora sí, funciones inyectivas. ¿Cuándo decimos que una función es inyectiva? Bueno, ya sabemos cuándo es una función. Una función es cuando un elemento del primer conjunto no está relacionado con más de uno o con ninguno de los elementos del segundo conjunto. Bueno, una función es inyectiva si para elementos diferentes del dominio corresponden valores diferentes de la imagen. Así, por ejemplo, esta función, esta relación de conjuntos, bueno, ya dijimos alguna vez que esto representa una función. ¿Esta función es inyectiva? Sí, ya que cada elemento del dominio está relacionada con elementos diferentes de la imagen. ¿Sí? El -1 nada más con el 3 y el 3 no se repite para ninguna imagen de ningún otro elemento. Lo mismo ocurre con los otros elementos. En tanto que este no, mientras que el -1 está relacionado con el 3, el 0 también está relacionado con el 3, por lo tanto no tienen imágenes diferentes. Y para que sea inyectiva tendrían que tener imágenes diferentes. En este caso, ninguna, porque todos los demás, todos tienen la misma imagen, por lo tanto, esta no es inyectiva. ¿A qué se le llama funciones suprayectivas? Una función es suprayectiva o también se le denomina sobreyectiva si cada valor del dominio es también imagen de un elemento del si cada valor del codominio es también imagen de un elemento del dominio. Así que, dicho de otra manera, que el codominio y la imagen son el mismo conjunto. Y como lo dijimos ya, si en el caso de las funciones real valuadas, el dominio siempre va a ser los reales, así que si la imagen son todos los reales, entonces la imagen será supra o sobreyectiva. Bueno, en este caso, supongamos nada más esta relación entre conjuntos. Todo el codominio es el 1, el 2 y el 3 y es también la imagen. Por lo tanto, como el codominio y la imagen son iguales, entonces esta función sí es supra o sobreyectiva. En este caso no. El codominio es el conjunto del 0 y el 3, en tanto que la imagen solamente es el 3, es decir, que la imagen y el codominio no son el mismo conjunto. Recordemos que la imagen siempre es un subconjunto del codominio. Así que esta no es sobreyectiva. Funciones, finalmente las funciones biyectivas. Una función es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, una función es inyectiva, debe de cumplirse, ¿sí? Que a cada elemento del dominio corresponde una imagen diferente de la imagen y que además la imagen y el codominio sean el mismo conjunto. Las funciones biyectivas también se conocen como funciones 1 a 1. Y si una función es biyectiva, entonces esa función tiene inversa. Vamos a ver, ¿cuál de estas relaciones representa una función biyectiva, es decir, 1 a 1? Bueno, esta ecuación, sí, dijimos que era inyectiva y también dijimos que era sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. En tanto que esta no, por un lado, no es ni siquiera inyectiva y tampoco es sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva en general.